hay que recordar las propiedades del corazón, ¿ya? Las propiedades del corazón, ¿cuáles son? Genera su impulso cardíaco, eso se llama automatismo, porque genera su impulso cardíaco, pero también lo conduce, entonces eso se llama dromotropismo. Entonces, automatismo es porque genera su propio impulso cardíaco. Dromotropismo porque tiene un sistema de conducción, conduce su impulso. Tiene la propiedad de generar una frecuencia cardíaca que se conoce con el nombre de cronotropismo, una fuerza de contracción que se llama ionotropismo, se contrae, y también tiene una relajación que se llama lusotropismo. Y también tiene la capacidad de excitarse, así como las neuronas, el músculo cardíaco tiene una capacidad de excitabilidad. Y eso se llama vadmotropismo. Entonces, acuérdense las 6 propiedades del corazón. Automatismo genera el impulso, dromotropismo lo conduce, tiene una frecuencia, cronotropismo, fuerza de contracción, ionotropismo, relajación, lusotropismo y excitabilidad, vadmotropismo. Entonces veamos la parte eléctrica, ¿ya? O sea, el sistema de conducción, de generación y conducción eléctrica. Para eso tenemos nuestro famoso sistema sinusal, que son células especializadas en crear, en originar y en conducir el impulso cardíaco. Y nuestro marcapaso está acá, ¿no? Miren, en el techo de la aurícula derecha está el famoso nodo sinusal, también llamado nodo de Kate y Flack. Este nodo sinusal es nuestro marcapaso primario, recuerden, porque se contrae a un ritmo de 60-80 latidos por minuto. O sea, es su frecuencia de despolarización. Entonces, como es el que tiene mayor frecuencia de despolarización, es por eso que toma el mando de justamente la creación del impulso cardíaco. Porque su ritmo de despolarización es alto, 60-80. Porque luego tienes tu marcapaso secundario, que es el nodo AB, ¿no? Acá está el nodo aurículo-ventricular, que está ubicado en el triángulo de Koch, recuerda, también conocido con el nombre de nodo de Aschoff y Tawara, ¿no? Aschoff y Tawara, en honor a los que los descubrieron, ¿no? Y se considera el marcapaso secundario. Su ritmo de despolarización ya es menor, 40-60. Por eso, cuando falla el nodo sinusal, el que toma el mando es el nodo AB. Porque después del nodo sinusal, el nodo AB, su frecuencia de despolarización es alta, ¿no? Por eso se llama marcapaso secundario. Y entre los dos tenemos los haces internodales. Estos haces internodales que están viendo acá, miren, ¿no? Haces internodales. Ya vamos a ponerlo así. AMP. ¿Por qué A? Porque hay un haz internodal anterior, uno medio y uno posterior. Son 3 haces internodales. Miren el anterior, ¿no? Va por el techo y va a la aurícula izquierda. O sea, va a llevar el impulso eléctrico de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Por eso se llama el haz de Bachmann. Acuérdense de este haz internodal. Es el haz que lleva el impulso a la aurícula izquierda, el haz de Bachmann. El medio es el haz de Wenckebach. Que doctor, como el fenómeno de Wenckebach que veíamos en el bloqueo auriculoventricular, sí. ¿No? Hay un fenómeno de Wenckebach, recuerden, que ven en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, ¿recuerdan? Segundo grado. Movitsuno, ¿no? Segundo grado, Movitsuno. Fenómeno de Wenckebach, así, ¿no? Así también se llama. Y el posterior es el haz de Torel. ¿Ya? Entonces, Bachmann, Wenckebach, Torel. ¿Cuál es el más importante? El Torel, porque pasa por ahí la mayor cantidad de impulso eléctrico hacia el nodo AB.
Recuerden que la gran importancia de las de Boltzmann es que lleva al lado izquierdo el impulso, ¿ya? Eso es importante que recuerden. Y luego todo el impulso se concentra en el nodo AB. Y el nodo AB hace una función importante. Hace un retraso fisiológico, un retraso de la conducción. ¿Para qué? Para que primero se contraiga la aurícula y luego los ventrículos. Por eso el nodo AB es el que en el electrocardiograma genera el famoso intervalo PR. Ese intervalo PR que está dentro de la onda P y luego antes del QRS, esa línea es eléctrica que encuentras entre la onda P, en la onda P y el QRS, el intervalo PR, queda representado por este retraso. Por eso cuando este nodo AB se bloquea, no llega a pasar el impulso al ventrículo, se prolonga, pues. Y por eso en el bloqueo AB, ¿cuál es su signo en el electrocardiograma? Intervalo PR prolongado. Intervalo PR prolongado, más de 0,20 segundos. Por eso cuando tú ves un PR largo, bloqueo aurículo-ventricular. Y por el contrario, si ves un PR corto, es porque este nodo B está muy excitado, no está haciendo este retraso. Ni bien recibe el impulso, lo manda al ventrículo. Se llama síndrome de preexcitación, ¿no? Síndrome de preexcitación, PR corto, ¿no? Y acuérdense del síndrome de Wall-Parkinson-White. Es cosa que van asociando. Luego del nodo AB, ¿quién está? El famoso haz de His, ¿ya? El haz de His. Rama derecha, rama izquierda. Y la rama izquierda tiene una rama anterior, rama posterior, etc. Y finalmente, ¿dónde termina el sistema sinusal? En estas fibras, miren. En estas fibras que llevan el impulso a la masa ventricular. ¿Cómo se llaman esas fibras que llevan el impulso a la masa ventricular? Las fibras de Purkinje. No te confundas con las células de Purkinje, ¿eh? Que lo ves en el cerebelo. Estas son las fibras de Purkinje, que se consideran nuestro marcapaso terciario. En caso falle el nodo sinusal, en caso falle el nodo AB, tienes las fibras. Pero miren su frecuencia de despolarización, es de 20 a 40. Por eso, cuanto más nos alejamos del nodo sinusal, la frecuencia va bajando. Por eso, cuando hay un bloqueo AB, la frecuencia baja. Cuando las fibras de Purkinje toman el control del mando del corazón, la frecuencia está baja, ¿no? Entonces, porque vean la diferencia, ¿no? Y otra característica que te debes acordar de las fibras de Purkinje es que son las que llevan a mayor velocidad la conducción. Son los que tienen la mayor velocidad de conducción. 1 metro por segundo se dice. Entonces, ¿quién es nuestro marcapaso fisiológico? El nodo sinusal. ¿Quién hace el retraso del impulso para que primero se contraiga la aurícula y luego el ventrículo? El nodo AB. ¿Quién es el que tiene la mayor velocidad de conducción y llevan el impulso a la masa ventricular para que luego ésta se contraiga? Las fibras de Purkinje. Acuérdense esas características. Luego es importante revisar lo que viene a ser el potencial de acción. Pero hay dos tipos de potencial de acción en el músculo cardíaco: el potencial de acción rápido y el potencial de acción lento. ¿Quién tiene el potencial de acción rápido? La masa, o sea, los miocitos que trabajan en la contractibilidad. O sea, la masa mecánica, ¿no? O sea, el músculo que se encarga de la contracción son los que tienen el potencial de acción rápido. Entonces, los miocitos auriculares y ventriculares que trabajan en la contracción, en la función mecánica, son los que tienen potencial de acción rápida. En cambio, los que tienen el potencial de acción lento son nuestros marcapasos. El nodo sinusal, el nodo AB, son los que tienen potencial de acción lento. Pues la mayoría de los miocitos tienen esto, potencial de acción rápida. Y es lo que siempre te grafican, ¿no? Normalmente el potencial de acción rápido que tiene esta forma.
donde tiene estas 5 fases. La fase 4 corresponde al potencial de reposo y queda representado por la bomba de sodio y potasio. Recuerda que la bomba de sodio, ¿no es cierto?, te saca 3 sodios y te mete 2 potasios. Eso hace la bomba de sodio y potasio. Te saca 3 sodios, te mete 2 potasios. Por lo tanto, al dejarte más sodio afuera se vuelve positivo y adentro negativo. Eso es lo normal. Ese es el llamado potencial de reposo. Afuera positivo y adentro negativo. ¿Por qué? Porque saca 3 sodios, mete 2 potasios. Entonces, ¿quién forma el potencial de reposo? La bomba de sodio y potasio. Contribuye a formar el potencial de reposo. ¿Qué es lo que ves en la fase 4? Porque luego ya comienza la acción. Luego viene la fase 0. La fase 0 es de la despolarización. Y para que se despolarice, tiene que entrar sodio. O sea, en la despolarización participa sodio, que entra por canales rápidos. Entonces, acá en la fase 0 se abren canales de sodio rápido. Y cuando se abren sodio, ¿qué pasa con el sodio? El sodio entra, pues. Si tú le das pase abierto, recuerda que el sodio es más abundante en el extracelular. Entonces va de mayor a menor concentración. Entonces al meter bastante sodio, ahora el interior va a estar positivo y afuera negativo. Entonces has invertido la carga, ¿no?, del potencial de reposo. Es ahí donde se inicia entonces el potencial de acción, con la despolarización en la fase 0, que es por la apertura de canales de sodio. Y el sodio entra, ¿no?, por canales rápidos y despolariza. Ahí está, invirtiendo la carga. Luego viene la fase 1. En la fase 1 se abren canales de potasio. Y si se abren canales de potasio, chicos, recuerden que el potasio es más abundante en el intra. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a salir, pues. Porque el potasio es más abundante en el intracelular. Entonces sale hacia el exterior. Entonces va a volver a lo normal, ¿no? O sea, está queriendo volver al potencial de reposo. Por eso la fase 1 se llama repolarización, pero como está compensando, se llama repolarización precoz. Porque está volviendo a lo normal. Pero solo es un poquito, porque luego viene la fase 2, a la cual se le llama la fase de meseta, donde participa el calcio. Esta es la fase de meseta, la fase 2, donde participa el calcio. Y el calcio es igual que el sodio, es más abundante en el extracelular. Entonces, si abres canales de calcio, el calcio ingresa. ¿Ya, chicos? El calcio ingresa. Entonces, le da la contra a la repolarización, pues, porque al ingresar, nuevamente, adentro positivo y afuera negativo. Nuevamente está invirtiendo. Por eso mientras el potasio va saliendo, el calcio va entrando. Por eso se llama meseta, ¿no? Porque no va a variar, pues, el potencial. Pero miren qué importante es esta fase 2, porque es en esta fase 2, ese calcio poco que ingresa en la fase 2, va a ser muy importante para la contractibilidad cardíaca. Por eso recuerden que la contracción del músculo cardíaco depende del calcio extracelular, a diferencia del músculo esquelético, que depende del calcio intracelular. Miren la diferencia, ¿no? Porque el músculo esquelético y el músculo cardíaco son músculos estriados. Recuerden, la diferencia es que el músculo cardíaco depende del calcio extracelular y el esquelético del calcio intracelular. Entonces es la fase 2 de meseta, muy importante porque ese poco calcio que entra va a ser muy importante en la contracción del miocito cardíaco. Pero luego ya viene la fase 3. En la fase 3 definitivamente ya el potasio va a intervenir porque esta es la llamada repolarización tardía. Y es donde finalmente ya el potasio termina de salir completamente y vuelve a lo normal, ¿no? Afuera positivo y adentro negativo. Esa es la fase 3 de repolarización, ¿ya?
Por eso acá hay conceptos básicos que debes recordar. Cuando te digan, ¿qué ion participa en la despolarización? Sodio. Y en la repolarización, potasio. Y en meseta, calcio. Y en el potencial de reposo, la bomba de sodio y potasio. Ya está. Y construye tu gráfico. 4 es el potencial de reposo, 0 se despolariza porque entra sodio, 1, si quieres olvídate, 2 meseta y 3 es la repolarización final. Ese es el potencial de reposo. ¿Ven, chicos? Ya está. Si tú te acuerdas esto, luego vas integrando la información. A ver, yo te hago una pregunta. La despolarización del ventrículo en el EKG está representado por el QRS, ¿verdad? Por el complejo QRS. Entonces, cuando se da el complejo QRS, ¿qué ion está participando ahí? El sodio, pues, porque el QRS representa la despolarización del ventrículo. Siguiendo esa lógica, en la onda T del electrocardiograma, ¿qué es la onda T del electrocardiograma? La repolarización del ventrículo. ¿Qué ion participa? El potasio. Perfecto. ¿Te das cuenta? Vas integrando ya con lo que vas aprendiendo. Si yo te diría, la miodarona es un antiarrítmico que bloquea los canales de potasio. Entonces, ¿qué fases te va a bloquear la miodarona del potencial de acción rápido? La fase 1, la fase 3. ¿Se dan cuenta? La procainamida, la lidocaína, son antiarrítmicos. La flecainida, la propafenona. ¿Qué antiarrítmicos? Que bloquean el canal de sodio. Por lo tanto, si bloquean el canal de sodio, ¿dónde trabajan? En la fase 0. Bloquean la fase 0 del potencial de acción. Por eso es muy importante que te acuerdes, ¿no? Miren dónde sodio, potasio, calcio, porque justamente los antiarrítmicos trabajan ahí, bloqueando canales de sodio, bloqueando canales de potasio. Pero ahora vamos a ver el potencial de acción lento, donde está el nodo sinusal y el nodo AB. Esas células especializadas en producir impulsos tienen potencial de acción lento. Y miren acá la gran diferencia. Acá la fase 4 no es horizontal, es una línea que tiene pendiente. Porque esta fase 4, acá, se da la llamada despolarización espontánea o despolarización automática, donde entran iones sodio. O sea, en la fase 4 está entrando iones sodio. Entonces, si entra ion sodio, el interior se carga positivo y el exterior negativo. Entonces, esto es lo que les da la autonomía a estas células para hacer marcapasos. Por eso te digo esta función del corazón, el automatismo. Porque el corazón tiene la propiedad de formar su propio impulso. Porque sus células del nodo sinusal y el nodo AB generan una despolarización espontánea, automática. Solito va entrando sodio y despolariza. ¿Se dan cuenta? O sea, acá no hay potencial de reposo. Se va despolarizando automáticamente. Luego viene la fase 0. Y en la fase 0 hay una despolarización, pero, ojo, por iones calcio, que entran por canales lentos. Entonces acá el calcio entra, ¿no? Y sigue despolarizando a la célula, pero por canales lentos. En cambio, en la fase 0 de acá, entraba sodio por canales rápidos. Acá entra calcio, pero por canales lentos. De ahí el nombre va de la fase 0. Como en la fase 0 entra sodio por canales rápidos, se llama potencial de acción rápida. Y acá, como en la fase 0 entra calcio por canales lentos, por eso se llama potencial de acción lenta. Acá no hay fase 1 y 2. No hay fase 1 2. De frente se va a la fase 3. ¿Y qué es la fase 3? La repolarización.
donde participa potasio. Y cuando abres potasio, ¿qué sale? El potasio sale. Con lo cual, afuera positivo y adentro negativo. O sea, vuelve a lo normal, ¿no? El potencial normal de la célula. Entonces, miren qué diferente es el potencial de nuestros marcapasos. Tiene una fase 4 con pendiente, tiene una fase 0 lenta por canales de calcio y tiene una fase 3 que es la repolarización clásica. Entonces, en este potencial es donde intervienen otros antiarrítmicos, como por ejemplo los beta bloqueadores, son antiarrítmicos. Van a trabajar acá, en tu fase 4. Tus calcio antagonistas, acá, en la fase 0, pero del potencial de acción lento. Mientras que tus bloqueadores de sodio, bloqueadores de potasio, trabajan acá. Entonces, tienen que recordar esos potenciales, ¿no? Que rápido es el más frecuente, el más abundante, porque es de la masa contráctil, pero tienes un potencial de acción lento que es de tus marcapasos. Mucho cuidado. Lo más frecuente es que te van a preguntar del rápido. Siempre haz referencia a eso. Pero ojo que tienes el lento. ¿Ya? Vamos a la parte de la contracción del miocito. Miren, el miocito cardíaco, ya cuando vemos su estructura celular, ya acá, miren, tiene una membrana que es el sarcolema. Tiene un citoplasma que es el sarcoplasma, ¿ya? Tiene sus mitocondrias para formar ATP, que son los sarcosomas. Y tiene esta estructura tubular muy desarrollada, ¿ya? Que se llama retículo sarcoplásmico, que no es más que el retículo endoplasmático liso, pero que tiene una función acá muy importante porque almacena calcio. En el retículo sarcoplásmico se almacena calcio. Entonces solo le estás cambiando de nombre, ¿no? Porque recuerda que la unidad anátomo-funcional se llama sarcómera. La unidad funcional del miocito cardíaco se llama sarcómera. Entonces de ahí el nombre, ¿no? A la membrana sarcolema, al citoplasma sarcoplasma, la mitocondria sarcosoma y este es el retículo sarcoplásmico, donde se almacena calcio. Entonces, ¿cómo ocurre la contracción del miocito cardíaco? Miren, la contracción que ya se formó en los marcapasos, va yendo por el sistema de conducción, pasa a las fibras finalmente de Purkinje y las fibras de Purkinje lo pasan a la masa ventricular. Entonces viene el impulso y va a bajar por esta estructura que se conoce con el nombre de túbulo T. ¿Ya? Túbulo T. Entonces viene el impulso, viaja por el túbulo T y este impulso va a generar una apertura de canales de calcio, voltaje dependientes. Entonces al abrirse estos canales en el túbulo T, ¿qué hace el calcio? Ingresa. El calcio ingresa. Este calcio del extracelular ingresa, que viene de la fase de meseta, ¿te acuerdas? La fase 2, ese calcio extracelular ingresa acá. Y va a activar a este receptor, ese poquito calcio que entra, activa un receptor del retículo sarcoplásmico que se llama receptor de reanodina. Receptor de reanodina, ese R es reanodina, que va a hacer que el retículo sarcoplásmico libere todo ese calcio almacenado. Entonces acá es lo que te quiero hacer recordar de que el músculo cardíaco depende del calcio extracelular. A diferencia del esquelético. El esquelético, todo el calcio para la contracción viene de acá, del retículo sarcoplásmico, o sea, del intracelular. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces ese calcio del retículo sarcoplásmico que se libera en gran cantidad, ahora sí, en gran cantidad, va a ir a lo que viene a ser las proteínas contráctiles de los filamentos para hacer la contracción del miocito. ¿Ya? ¿Qué encontramos en los filamentos?
tenemos filamentos delgados y filamentos gruesos. Estos de acá son los delgados, que tienen 3 proteínas: actina, tropomiosina y troponina. En los filamentos delgados hay 3 proteínas: actina, tropomiosina y troponina. Mientras que en los filamentos gruesos, que están al centro, miren estos gruesos, ¿qué tenemos? Miosina. Entonces, mira la secuencia. Cuando este impulso viene, abre canales de calcio, voltaje dependiente, este calcio entra, estimula los receptores de ranodina, el calcio del retículo sarcoplásmico sale en gran cantidad, y este calcio, ¿a quién se une primero? A la troponina C, porque hay 3 clases de troponina, CTI, se une a la troponina C, el calcio. Esa unión de la troponina C con el calcio cambia la estructura de la tropomiosina y libera los sitios activos de la actina, de tal manera que ahora la actina puede unirse con la miosina, y si tú juntas a la actina con la miosina, estas interactúan y forman puentes cruzados. Entonces es una secuencia, ¿no? Entonces, la historia es así. La actina con la tropomiosina, la actina con la miosina son dos personas que se quieren mucho. Ahí está, la parejita, actina, miosina, se quieren mucho. ¿Quién se interpone? La tropomiosina se interpone. Impide que la actina con la miosina se junten. Entonces, ahí viene la amiga, ¿no? Que le va a ayudar, que viene a ser la troponina. Entonces, el calcio se une a la troponina C, retira la tropomiosina para dejar libre a la actina, los sitios activos, para que interactúe con la miosina. Y esto se entrelaza. ¿Correcto? Es más o menos esa la historia. Entonces, quiero que veas este video, mira, que te he traído, para que se pueda entender mejor lo que estoy explicando. ¿Ya? Voy a ver si se puede ampliar esto. Ah, no, ya. Mira el video, ¿ah? Mira la historia. De la historia, cómo se produce la contracción del miocito cardíaco. ¿Ya? Entonces, estamos entrando en el corazón. Ahí están los miocitos cardíacos, ¿no? Que es músculo estriado cardíaco. Vemos la estructura. Vamos a entrar dentro de un miocito, ¿correcto? Ahí está la estructura muscular, ¿no? Pero vamos a ir de frente al miocito cardíaco. Miren, ahí están las mitocondrias, los sarcosomas, porque tienen que producirse bastante ATP, ¿no? Y miren, ahí está el túbulo T, ojo, acá está, miren, el túbulo T, acá están los canales de calcio, voltaje dependiente, y acá está el retículo sarcoplásmico, que almacena gran cantidad de calcio, ¿verdad? Entonces, miren, el impulso viene y lo que va a hacer es abrir los canales de calcio voltaje. Miren, ahí está entrando el calcio extracelular, muy importante en la contracción del corazón. Y ese poquito calcio, ¿viste, verdad? Ese poquito calcio que entró del extra estimula el receptor de ranodina para que libere bastante calcio del retículo sarcoplasma. ¿Correcto? Ahí está. Ese calcio que se liberó en gran cantidad del retículo sarcoplásmico se une a la troponina C, saca la tropomiosina y hace que la actina y la miosina interactúen. Ahí están viendo el ciclo, miren, entra el calcio extracelular en poquita cantidad, pero ese poquito estimula el retículo sarcoplásmico, este libera gran cantidad de calcio y miren lo que pasa con ese calcio liberado en gran cantidad del citoplasma. Y acá vemos a nivel bioquímico, miren, y quiero que reconozcan las estructuras. Lo de amarillo es la actina de los filamentos delgados. Esto de acá, las cuerditas, es la tropomiosina, ¿correcto? La que se interpone, ¿no? Entre la actina y la miosina. Estos globulares son las troponinas. Y lo que estás viendo arriba es la miosina,
que tiene unas cabecitas, unos brazos, que son los que van a interactuar con la actina. Entonces mira la historia, ¿no? El calcio liberado del retículo sarcoplásmico, ¿a quién se unía? Ahí está la troponina C, mira. La troponina C, al unirse al calcio, cambia la estructura conformacional de la tropomiosina. Mira, mira, mira cómo la cambia. ¿Se dan cuenta? Y al cambiarla, deja libre los sitios activos de la actina con la miosina. Entonces, al liberar los sitios activos de la actina, ahora sí la actina puede unirse a la cabeza de las miosinas. Y la cabeza de la miosina que estás viendo acá tiene función ATPasa. Entonces va a romper el ATP y esa energía química la va a convertir en energía mecánica. Entonces rompe el enlace de ATP, miren, la cabeza de miosina y hace ese arrastre. Porque está convirtiendo la energía química en energía mecánica. Nos forman los puentes cruzados. Entonces ya ahí tú de manera macroscópica vas a ver eso, ¿no? Cómo los filamentos delgados se deslizan sobre los gruesos. Porque la cabeza de las miosinas hacen ese arrastre, efecto de remo o cremallera, como quieras llamarlo. Y de esa manera se da la contracción del miocito cardíaco. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo que has visto al final es la unidad anátomo-funcional, que es el sarcómera, que está delimitado por dos líneas Z, mira. Estas son las dos líneas Z, y en el interior, ese es el sarcómera, delimitado por las dos líneas Z, y en el interior ves los filamentos. Miren, estos son los filamentos gruesos, que estoy pintando de rojo, ¿ya? Son los filamentos gruesos, que están hechos de miosina, y esto que voy a pintar de verde son los filamentos delgados, miren, los que están de línea, ¿no? Filamentos delgados, que están compuestos ¿de qué? De actina, tropomiosina y troponina. Acuérdate que la troponina que se une al calcio es la troponina C. Ahí está. Y este es el sarcómera cuando está relajado. Y cuando está relajado, tiene esta zona, mire. Tiene la llamada banda A, tiene la llamada banda H al centro y tiene la llamada a la parte lateral ya, la banda I. ¿Correcto? La banda I. ¿Qué es eso? Mira, en la banda H, si tú hicieras un corte transversal, como es lo que está al centro, solo encontrarías filamentos gruesos de miosina. Es la banda H. Si haces un corte transversal en la banda A, ¿qué vas a encontrar? Mira, la banda A coge los filamentos gruesos y parte de los delgados. O sea, que vas a encontrar filamentos gruesos, pero también vas a encontrar filamentos delgados. Esa es la banda A. Y la banda I, solo encuentras filamentos delgados. Esa es la diferencia. Entonces se forman tres zonas o bandas, la H, la A y la I. Pero cuando se da todo ese proceso bioquímico que hemos visto, que el calcio se une a la troponina C, la tropomiosina se retira, la actina y la miosina interactúan, la cabeza de miosina arrastra a la actina, el sarcómero se contrae, pues. Y al contraerse, mira el efecto. ¿Quién desaparece? La banda H. ¿Quién se queda normal? La A. La A no se modifica. La A se mantiene constante. Y la I se acorta cuando el sarcómero se contrae. ¿Ya? La H desaparece porque como se está entrelazando, la H desaparece, la A no se modifica porque coge filamentos gruesos delgados y la I se acorta. Doctor, no le entiendo nada. Ya, miren, vamos a verlo de manera dinámica, ¿correcto? Entonces quiero que veas, ¿ah? Miren acá, ahí está. El centro, zona H, donde solo hay filamentos gruesos, ¿ya? De miosina. La banda A agarra ambos, gruesos y delgados. Y lo que está afuera, que es la banda I, solo filamentos
delgados de actina. ¿Se dan cuenta? Esa es la estructura del sarcómero relajado. Ya está. Entonces, ¿qué pasa cuando hay contracción? Cuando hay contracción del sarcómero, mira cómo se arrastra, porque las cabezas de miosina arrastran a la actina. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, ahí lo estás viendo, cómo se está acortando el diámetro del sarcómero. Y ese es el sarcómero totalmente contraído. Entonces, ¿qué vas a ver acá? La H desapareció. La zona H desaparece. La A no se modifica, porque estaba ahí, constante. Y la I se acorta. Eso es lo que pasa en la contracción de un sarcómero en el miocito cardíaco. ¿Correcto? La zona H desaparece, la banda A constante y la banda I se contrae. ¿Ya? ¿De qué depende la fuerza de contracción del miocito? De estos puentes cruzados entre la cabeza de miosina y la actina. Cuanto más puentes cruzados, la fuerza de contracción va a ser mayor. ¿Correcto? Entonces, al final, la fuerza de contracción deriva de estos puentes cruzados que van a interactuar entre la actina y la miosina. Muy bien. Vamos rápidamente a lo que viene a ser el ciclo cardíaco. En el caso del ciclo cardíaco, tenemos o debemos recordar que hay dos fases, ¿verdad? La que más dura, la diástole. La diástole es las 2/3 partes del ciclo cardíaco. Es el llenado, la relajación. La sístole es la contracción. Solo es 1/3 del ciclo cardíaco. Entonces acá también hay una historia, que es lo que deben recordar. La diástole tiene 2 etapas, llenado y relajación isovolumétrica. Y la que más dura es el llenado, porque tiene 3 etapas. Miren, el llenado tiene una primera etapa, que es el llenado rápido. Luego, el llenado lento. ¿Correcto? Esta es la fase de llenado. Primero rápido y luego lento. Al llenado lento también le llaman diástasis. Llenado rápido, llenado lento. Y la última etapa del llenado, lo voy a volver al inicio porque es un ciclo esto, es la contracción auricular. Esta es la última fase de llenado. ¿Ya? Entonces síganme la historia. El llenado, o sea, la aurícula va a llenar a los ventrículos de sangre. Hay un llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Son las 3 etapas de la fase de llenado, que es la que más dura en el ciclo cardíaco. Entonces, como estás viendo, miren acá, las válvulas auriculoventriculares están abiertas, porque están llenando a los ventrículos. Entonces, la fase de llenado inicia cuando la mitral, la tricúspide se abren. Ahí inicia la fase de llenado. Entonces, como la aurícula está lleno de sangre, primero llena rápido pues al ventrículo. Luego va bajando la velocidad y al final ya el último impulso es la contracción auricular, ¿no? Por eso se dice que el llenado rápido es 70%, el lento es 10% y la contracción auricular contribuye al 20% del llenado. ¿Estamos? Muy bien. Una vez que el ventrículo se ha llenado completamente de sangre, ¿no es cierto? Ahí estamos. ¿Qué va a pasar? Ahora viene una etapa en la cual, miren, el ventrículo al estar lleno de sangre quiere regresar a la aurícula la sangre, pero no puede, porque las válvulas auriculoventriculares se van a cerrar. De lo que estaban abiertas, ¿no? Para llenar al ventrículo, se cierran. ¿Para qué? Para que la sangre del ventrículo izquierdo no regrese a las aurículas, sino se vaya a las arterias, a la aorta en el lado izquierdo y a la arteria pulmonar en el lado derecho. Entonces se cierran las aurículos ventriculares y ahí es el inicio de esta etapa que ya pertenece a la sístole, que es la contracción isovolumétrica. ¿Por qué se llama así iso? Porque no cambia el volumen, no entra ni sale sangre, porque todas las válvulas están cerradas. Pero acuérdate, esta etapa inicia
cuando las auriculoventriculares se cierran. Ya está. Pero el ventrículo quiere sacar esa sangre, lo va a sacar a las arterias. Pero para eso, ¿quién se tiene que abrir? Se tienen que abrir las sigmoideas. Entonces las válvulas sigmoideas van a abrirse. Y cuando se abren las sigmoideas, o sea, la válvula aórtica, la pulmonar, entonces ahí viene la otra etapa de la sístole, que es la eyección. Eyección. Miren, ahí está sacando la sangre. El ventrículo izquierdo le da sangre a la aorta o a la pulmonar. Esa es la fase de eyección. Para eso el ventrículo se contrae. Entonces, ¿cuándo se inicia la fase de eyección? Cuando las válvulas sigmoideas o semilunares se abren. Pero llega un momento en que la aorta y la arteria pulmonar tienen bastante sangre. Entonces quieren regresarlo al ventrículo, pero no van a poder. ¿Por qué no van a poder? Porque ahora las sigmoideas o semilunares se van a cerrar. Para que la sangre no regrese, pues, y se vaya hacia adelante. Entonces ahí inicia una etapa de la diástole, que es la llamada relajación isovolumétrica. Siempre que escuches la palabra isovolumétrica, no entra ni sale sangre, todas las válvulas están cerradas. Pero ¿cuándo inicia la relajación isovolumétrica? Cuando las sigmoideas se cierran. ¿Cuándo inicia la contracción isovolumétrica? Cuando las auriculoventriculares se cierran. Entonces ahí tienes el famoso ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque primero el ventrículo se llena, rápido, lento, y luego con la contracción auricular ayudo a llenar al ventrículo. Luego el ventrículo aumentó su presión, quiere regresar la sangre a la aurícula, no puede porque las auriculoventriculares se cierran. Luego se abren las sigmoideas, viene la fase de eyección, y luego se cierran las sigmoideas para que la sangre no regrese de las arterias a los ventrículos, y esa es la relajación isovolumétrica. Doctor, ¿qué diferencia hay entre la relajación y la contracción isovolumétrica? La presión del ventrículo. Miren, en la contracción isovolumétrica la presión del ventrículo es bastante, porque está llena de sangre. En cambio acá la presión está disminuida en la relajación isovolumétrica, porque el ventrículo se ha quedado con poca sangre. ¿No ves que la ha inyectado? Ya está. Esas son las 4 fases del ciclo cardíaco. Llenado, relajación isovolumétrica, ambas pertenecen a la diástole, y la contracción isovolumétrica y la eyección que pertenecen a la sístole. Y esto lo vas a tener que correlacionar con el evento acústico del corazón. El famoso primer ruido que se produce por el cierre de las auriculoventriculares. ¿Y dónde se iniciaba el cierre de las auriculoventriculares? En la contracción isovolumétrica. Ahí está el primer ruido. El segundo ruido es por el cierre de las sigmoideas o semilunares. ¿Dónde se produce? En la relajación isovolumétrica. Entonces mira cómo el evento mecánico lo estás relacionando con el evento acústico. Ya sabes dónde se produce el primero y el segundo ruido. Es por el cierre de válvulas, el primero y segundo, ¿no? El famoso loop-doop, loop-doop, loop-doop. El loop es por cierre de las auriculoventriculares. Contracción isovolumétrica. El doop es por el cierre de las sigmoideas. Relajación isovolumétrica. Y entre ambas, o sea, por eso el cardiólogo entrena bien su oído, loop-doop, loop-doop. Entre ambas está la fase de eyección. Y antes del loop y después del doop está la fase de llenado. ¿Ya? Entonces tú vas imaginando pues qué es lo que pasa, ¿no? Loop-doop, loop-doop, loop-doop. Ya sabes ahí en qué fase estás viendo, ¿no? Con respecto a los sonidos, miren. Entonces ya tienes una idea. Recuerda que las válvulas que primero se cierran son las del lado izquierdo. Acuérdate ese detalle, ¿ya? O sea, las válvulas del lado izquierdo son las primero que se cierran. O sea, en el lado auriculoventricular, la válvula mitral, y en las sigmoideas, la válvula aórtica, ¿ya? Por eso vas a ver 2 componentes en los ruidos. El primer ruido es por el cierre primero de la mitral y luego de la tricúspide. Y el segundo ruido primero es el cierre de la aórtica y luego se cierra la pulmonar.
Por eso, donde tú escuchas 2 ruidos, el cardiólogo escucha 4 componentes. Porque el loop, el L de loop es el cierre de la mitral. Y la B final es de la tricúspide, en tu loop. Y en dup, tu D primera es de la aórtica. Y en la B final es de la P, de la pulmonar. ¿Te das cuenta? Loop, dup, pero ya sabes que en cada uno hay 2 componentes. Primero se cierra la válvula izquierda, luego la válvula del lado derecho. Mira esa secuencia. ¿Ya? Muy bien. La apertura es al revés. ¿Ya? La apertura es al revés. Porque si se cierra primero las válvulas del lado izquierdo, se abren segundo las válvulas del lado izquierdo. ¿Ya? Por eso decimos que las válvulas izquierdas son las válvulas vagas, acuérdense así. Porque primero se cierran y se abren segundas. Se abren segundas. ¿Ya? Tanto la mitral como la aórtica. Pero acá nos importa el cierre, eso acuérdate. Pero también tiene ruidos patológicos, ¿te acuerdas? Tercer, cuarto ruido. Mira, el tercer ruido se da por esto. Por el llenado rápido. Y el cuarto ruido por la contracción auricular. Entonces, esos son, en algunos casos, ruidos patológicos. El tercero a veces lo ocultamos en una persona delgada, leptosómica, ¿ya? Pero, ya si me indica patología, ¿no? El tercer ruido se produce por un llenado rápido. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Por qué se da ese ruido? Es que tu ventrículo izquierdo está delgadito, fibrosado. Entonces, cuando la sangre llena de forma rápida las paredes del ventrículo, como está fibrosado, vibra, pues. Vibra. Y esa vibración de las paredes ventriculares es lo que da el tercer ruido, en un llenado rápido. Y el cuarto ruido, ¿por qué se produce? Acá tu corazón, al contrario, está hipertrofiado, miren. Está hipertrofiado, aumentado de grosor. Entonces, como la aurícula no puede llenar al ventrículo, porque el ventrículo ya se llenó con poca sangre. ¿No ves que está hipertrofiado? Entonces tiene que contraerse de forma enérgica, la aurícula tiene que contraerse. ¿Para qué? Para llenar al ventrículo, a su pequeña cavidad que tiene porque está hipertrofiado. Entonces tiene que hacer una contracción auricular enérgica para poder llenar al ventrículo. Y esa contracción auricular enérgica genera el cuarto ruido cardíaco. ¿Me dejo entender? Entonces el tercero y el cuarto se producen cuando nuestro corazón se remodela. Cuando hay una hipertrofia excéntrica, tercer ruido, y cuando hay una hipertrofia concéntrica, el cuarto ruido. Dicho de otra manera, si tu corazón está delgadito, y ojo con eso es falla cardíaca ¿de qué tipo? Sistólico. Porque está delgadito y la contractibilidad va a estar alterado. Si tu corazón está grueso, con una hipertrofia concéntrica, ¿qué falla cardíaca es? Diastólica, porque se va a alterar el llenado. Por eso acá muchos me preguntan, ¿no? Y me dicen, doctor, le entendí muy bien. Tercer ruido, llenado rápido, correcto. Cuarto ruido, contracción auricular enérgica. Pero tanto el tercero como el cuarto se dan en la fase de llenado del ciclo cardíaco, en la fase de llenado, en diástole. ¿Correcto? Pero la traducción clínica es diferente. Porque auscultar un tercer ruido te está indicando falla sistólica. Y auscultar un cuarto ruido es falla diastólica. Eso es por el remodelado. Entonces, si tú entiendes bien esto, por más que te pongan cualquier pregunta, la vas a saber responder. Entonces, el tercero y el cuarto ruido se producen en el ciclo cardíaco en la fase de llenado que pertenece a la diástole. Porque el tercer ruido es en llenado rápido y el cuarto ruido es en llenado por contracción auricular enérgica. Pero la traducción clínica es diferente, pues. Auscultar un tercer ruido, o sea, loop-dup, ruido. Loop-dup, ruido. Porque mira que el tercer ruido está pegadito al segundo. Loop-dup, ruido.
Esa es falla sistólica, cuando escuchas un tercer ruido. Pero si tú antes del loop-dub, pum, loop-dub, pum, loop-dub, pum, loop-dub, ese es un cuarto ruido. Eso es, en este caso, el cuarto ruido, por la contracción auricular enérgica, que traduce un corazón engrosado y es falla diastólica. Entonces, una cosa es la traducción clínica y otra cosa es dónde se produce fisiológicamente. Por eso me dicen, doctor, no entiendo, si el tercero y el cuarto se dan en la diástole, en fase llenado, ¿por qué traducen diferente? Porque te estoy explicando, el remodelado es diferente. Entonces, una cosa es la traducción clínica, lo que representa, y otra cosa es dónde se producen con respecto al ciclo cardíaco. Espero que se haya comprendido. ¿Ya? Por eso cuando tú escuchas loop-dub, ¿no? Cuando escuchas eso, ¿cómo se llama? Ritmo de galope, ¿no? Cuando escuchas un tercero o un cuarto ruido. ¿Ya? Por eso acá tienes el primer ruido, el segundo ruido, después del segundo tercero, antes del primero el cuarto. ¿No? Entonces por eso tienes acá así de esta manera, ¿no? Tienes tu primer ruido, tu segundo ruido. Acá de nuevo está tu primer ruido. Y acá de nuevo tu segundo ruido. ¿Correcto? Miren, ¿ah? Así, ¿no? Primer ruido, segundo ruido. Primer ruido, segundo ruido. Entre el primero y segundo ruido está tu sístole. Y entre tu primero y segundo ruido, tu sístole. Y entre tu segundo y el siguiente primer ruido está tu diástole. Que es lo que dura más, la diástole. ¿No? Porque hemos dicho, loop-dub, al centro está la eyección, que es sístole. Y a los costados la diástole. Ahí está. Entonces, mira, entre el primero y el segundo ruido está tu sístole. Y entre tu segundo y el siguiente primer ruido, tu diástole. Entonces, ¿dónde entra tu tercer ruido? Acá. Al inicio de la diástole. ¿Y dónde entra tu cuarto ruido? Acá. Pegado al primer ruido, antes del primer ruido. ¿Se dan cuenta? Entonces, si lo vemos de esa manera, miren, tercero y el cuarto se producen en la diástole. Solo que el tercer ruido es al inicio de la diástole, como lo estás viendo acá, llenado rápido. Y el cuarto ruido es al final de la diástole, porque es la última etapa del llenado, que es la contracción. ¿No? Por eso también vas a escuchar que al tercer ruido le llaman el ruido protodiastólico, porque está al inicio. Y el cuarto le llaman telediastólico, porque está al final. Pero ya sabes que traducen clínicamente a falla cardíaca, que es un criterio mayor, recuerden, de insuficiencia cardíaca, el ritmo de galope, según los criterios de Framingham. Entonces ahí está, chicos, hemos correlacionado el evento mecánico con el evento acústico. Tienen que acordarse. Y un dato importante acá es que recuerden que en esta fase de eyección, que pertenece a la sístole, ese volumen que se expulsa del ventrículo izquierdo a la aorta se llama volumen sistólico, que mide 70 mililitros. O sea, ¿qué es el volumen sistólico de eyección? Es el volumen que sale del ventrículo izquierdo a la aorta. Pero, ¿cómo se llama el volumen de llenado total del ventrículo izquierdo? Se llama volumen telediastólico. O sea, volumen tele al final de la diástole, cuando ya se llenó el ventrículo. ¿Con cuánto se llena de sangre el ventrículo? 120 mililitros. Si tú divides esto, obtienes la famosa fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Es el volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. O sea, es el volumen que expulsas sobre el volumen de llenado total del ventrículo. Esa es la fracción de eyección, cuyo valor normal debe ser más del 50%. Claro, pues 70 es más del 50% de 120. ¿Cuánto es el 50% de 120? 60. Normalmente el corazón expulsa 70. Por eso la fracción de eyección siempre debe ser más del 50%. ¿Y qué te evalúa? La función sistólica del corazón. ¿Con qué se mide? Con ecocardiograma. Es la prueba no invasiva que te mide la fracción de eyección. Por eso es un estudio que te va a confirmar el paciente con falla cardíaca. Porque el paciente con falla cardíaca sistólica, que es la más frecuente, es cuando su fracción de eyección está baja. ¿Ya? Muy bien, entonces eso tienes que correlacionar. Ojo, y si lo quieres correlacionar con el evento eléctrico, entonces acá nomás colocamos el evento eléctrico, miren,
Ya saben que la diástole es lo que dura más, porque el corazón se nutre en diástole. Entonces el corazón te dice, pues oye, por mí vas a vivir, toda tu vida me voy a estar contrayendo, al menos aliméntame bien, ¿no? Por eso la diástole es lo que dura más en el ciclo cardíaco. ¿Y cómo se representa esto con el evento eléctrico en el electrocardiograma? Entonces mira, onda P, esta es la onda P. Y luego viene la contracción auricular. La contracción isovolumétrica se correlaciona con el complejo QRS. QRS. Y luego viene la contracción del ventrículo, ¿verdad? Que es la fase de eyección, cuando ya el ventrículo se contrae. Y luego viene la onda T, que es la relajación o despolarización del ventrículo. Mira, el EKG con relacionado al ciclo cardíaco queda de esa manera. Tú tienes la onda P, que es cuando la aurícula se despolariza. Una vez que se despolariza, ¿qué viene? La contracción. Pues esto, acá viene la contracción auricular, en el segmento PR, ¿no? Acá se contrae la aurícula. Acá se despolariza y acá se contrae. Por eso esta línea se correlaciona con la contracción auricular, que es la última etapa del llenado. El complejo QRS es la despolarización del ventrículo. Eso se correlaciona con la contracción isovolumétrica. Una vez que se ha despolarizado, se contrae el ventrículo. Ese es en la fase de eyección. Por eso el segmento ST, ¿te acuerdas de esta línea? Es el segmento ST. Es el que se altera en la cardiopatía isquémica. Porque cuando hay un infarto agudo de miocardio, se altera la contracción. Pues. Por eso lo vas a ver la lesión en el segmento ST. ¿Te das cuenta? Y luego tienes la onda T, que es la repolarización ventricular, que se relaciona con la relajación isovolumétrica. Ahí tienes relacionado, mira. El segmento PR con la contracción auricular, el complejo QRS con la contracción isovolumétrica, el segmento ST con la eyección, que es donde el ventrículo se contrae, y la onda T con la relajación isovolumétrica. Entonces ahí tienes relacionado el evento eléctrico con el mecánico y con el acústico. Acá tranquilamente te puedo preguntar, ¿el complejo QRS con qué se relaciona? ¿Con el primero, segundo, tercero, cuarto ruido? Este se relaciona con la contracción isovolumétrica y por lo tanto se relaciona con el primer ruido. La onda T con la relajación isovolumétrica y por lo tanto con el segundo ruido. Hasta eso te puedo preguntar. ¿Te das cuenta? Pues ya sabes, pues, de manera integral. Y si vamos más profundo con los iones, pues, lo que hemos estudiado en el potencial de acción, el complejo QRS es la despolarización del ventrículo, masa contráctil, sodio. ¿Qué fase? Fase 0. La onda T, repolarización del ventrículo, potasio. ¿Qué fase? 3. Y el segmento ST, ¿con quién se relaciona? Entre 0 y 3, ¿quién estaba? El 1, que no importaba, y la fase 2 de meseta, ¿dónde entraba quién? Calcio. ¿Y ese calcio que entra para qué es? Para la contracción. Y en el ciclo cardíaco, ¿qué es eso? La eyección. Y es ahí donde calculamos la fracción de eyección. ¿Se dan cuenta? Y acá ya tienes correlacionado todo, pues. Mira, sodio, QRS, contracción isovolumétrica, primer ruido. Potasio, relajación isovolumétrica, onda T, segundo ruido. Y el segmento ST, que se correlaciona con la fase 2 de meseta, donde entra calcio, se correlaciona con la eyección. Por eso, también acá acuérdate, mira, la onda T es la casita del potasio. Por eso cuando hay hipercalemia, ¿qué pasa? La onda T se vuelve alta y picuda. Y cuando hay hipocalemia, la onda T se aplana. Y muchas cosas podemos sacar. Pero si ustedes integran bien eso, van a poder conocer muy bien las patologías. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que hay dos tipos de circulación. La circulación pulmonar o menor y la circulación sistémica o mayor. ¿Ya? Por eso decíamos que la circulación es doble. Y acá simplemente quiero que se acuerden que la circulación menor es un sistema de baja presión.
¿correcto? Baja presión, baja resistencia, porque está llevando la sangre a los pulmones para que se oxigene. En cambio, la circulación mayor o sistémica es un sistema de alta presión y alta resistencia. Y si tú te acuerdas, el flujo sanguíneo se define como la diferencial de presión sobre resistencia. Así queda definido el flujo sanguíneo, es presión sobre resistencia. Entonces, si la circulación pulmonar tiene baja presión y baja resistencia, la circulación sistémica tiene alta presión, pero también alta resistencia, el flujo sanguíneo en ambos se mantiene constante. Ojo con ese dato. O sea, la misma cantidad de sangre que va a los pulmones va a la circulación sistémica. Porque si te das cuenta, la diferencia está en la presión y resistencia. Pero como ambos varían en la misma proporción, en la circulación pulmonar baja la presión, baja la resistencia, el flujo es constante. En la circulación mayor hay alta presión, pero también alta resistencia. Y como es un cociente, se eliminan. El flujo es constante. Entonces no te confundas, cuando te dicen volumen, el volumen, flujo, es igual en la circulación pulmonar que en la circulación sistémica. Es la misma. Lo que diferencia es la presión y la resistencia. En la pulmonar es de alta presión en la pulmonar es de baja presión y baja resistencia, y en la sistémica es de alta presión y resistencia. ¿Quién es el órgano que consume más volumen? Si te dicen así, en general, el órgano que te consume más volumen es, en este caso, ¿no? El que te consume más volumen es el hígado, no está acá, ¿ya? El hígado es el que te consume más gasto cardíaco. Pero el órgano que te consume más volumen por gramo de tejido es el riñón. Es el que te consume más gasto cardíaco, pero por gramo de tejido. Y a veces ahí se confunde. Entonces, el que te consume más gasto es el hígado, pero el que te consume más gasto por gramo de tejido es el riñón. El que te consume más oxígeno es el músculo esquelético, pero el que te consume más oxígeno por gramo de tejido es el corazón, es el miocardio. ¿Estamos? Eso es diferente. Una cosa es volumen y otra cosa volumen sobre gramo de tejido. Y lo mismo se aplica para el oxígeno. Miren acá lo que viene a ser entonces el gasto cardíaco. Ojo, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Ese es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es más o menos 5 litros por minuto. Es el volumen que se expulsa en un minuto, que es multiplicado la frecuencia, que es 70 latidos por minuto, el volumen sistólico, que es 70 mililitros por cada ciclo cardíaco, y cuando tú multiplicas, te sale 4.900. Pero como lo vas a pasar a litros, entonces 4.900 lo divides entre 1.000. Por eso te sale 4.9 a 5 litros por minuto. ¿Ya? Entonces el gasto se produce por la función cardíaca, que es la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico, que es el volumen que se expulsa por cada latido en el corazón, que lo hemos visto en la fase de eyección. Así calculamos el gasto cardíaco, que es el que finalmente va a ser el volumen de flujo que va a nutrir a los órganos. Lo que les mencionaba, el hígado, miren, ¿cuánto se lleva del gasto cardíaco? 25%. Es el que consume más gasto cardíaco. El riñón es 20%, es el que consume más gasto, pero por gramo de tejido. Porque el hígado pesa 1 kilo. El riñón, cada riñón pesa 150 gramos. Entre los dos, 300 gramos. 300 gramos de riñón te consumen 20% del gasto cardíaco. Ese es entonces el órgano que consume más gasto por gramo de tejido. ¿Ya? Pues el flujo sanguíneo renal ya lo puedes calcular acá. Es 20% de 5. O sea, es más o menos 1 litro por minuto. Ese es el flujo sanguíneo renal. Si tú quieres calcular el flujo plasmático renal, es casi la mitad, ¿no es cierto? O un poquito más, porque el plasma es un poquito más. Entonces es 600 mililitros, ya lo pasamos a mililitros por minuto. Flujo plasmático renal.
Y de acá sacas la tasa de filtración glomerular, que es la quinta parte, 120 mililitros por minuto. Miren cómo vas deduciendo. El flujo sanguíneo es 1 litro, el flujo plasmático 600, la tasa de filtración es 20% de 600, 120 mililitros. Cuando cae esa tasa de filtración decimos injuria renal. Diferente es al oxígeno, ¿no? El que te consume más oxígeno es el músculo esquelético, pero el corazón es el que te consume más oxígeno por gramo de tejido. Y también acuérdate de este dato, que el cerebro consume 15% del gasto cardíaco. Haciendo analogía al útero a término. Si te preguntan en tu examen cuánto consume un útero a término en una gestante, 15% del gasto cardíaco. Interesante, ¿no? Como el útero a término en una gestante consume el mismo gasto que el cerebro en una persona normal. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Esto ya hemos mencionado, que el flujo es diferencial de presión sobre resistencia, ¿no? Así queda determinado el flujo. Y la resistencia depende de estos factores, donde el que más lo va a afectar es el radio del vaso. Cuando se modifica el radio del vaso es donde vamos a tener mayor variación de la resistencia. Por eso cuando hay una vasoconstricción, aumenta bastante la resistencia. Y cuando hay una vasodilatación, disminuye grandemente la resistencia. Porque la resistencia depende de la viscosidad, de la longitud del vaso y del radio. Entonces, ¿cuál es el principal determinante de la resistencia? El radio del vaso. Por eso cuando hay vasoconstricción aumenta bastante la resistencia vascular periférica y cuando hay vasodilatación baja la resistencia. Y mira que la resistencia es inversamente proporcional con el flujo, ¿eh? Si aumenta la resistencia, baja el flujo, porque estamos haciendo vasoconstricción. Si disminuye la resistencia, el flujo aumenta, porque estamos haciendo vasodilatación. ¿Ya? Muy bien. Y con el flujo sanguíneo, con la presión, son directamente proporcional. Con la resistencia es inversa, con la presión es directa. A más presión, más flujo. A menos presión, menos flujo. Y miren las sustancias vasoactivas que se forman a nivel del endotelio, ¿no? El endotelio forma sustancias vasoactivas. Entonces, miren que hay sustancias que contraen y otras que dilatan. Entonces, ¿cuáles son las que hacen vasoconstricción? La angiotensina 2, la endotelina, la injuria del endotelio, hacen vasoconstricción. El tromboxano, que se forma en las plaquetas, el factor de crecimiento, el factor, en este caso, la prostaglandina F, hacen vasoconstricción. Contraen el músculo liso, porque estas sustancias aumentan el calcio en el músculo liso. El calcio se une con la calmodulina, mira en el músculo liso cómo es diferente, ¿eh? Mientras que en el corazón el calcio se unía a la troponina C, en el músculo liso de los vasos, músculo liso, el calcio se une a la calmodulina. Y ahí luego interactúa la actina y la miosina y se da la contracción del músculo liso. ¿Quiénes hacen vasoconstricción? La angiotensina 2, la endotelina, el tromboxano A2, la prostaglandina F. En cambio, ¿quiénes hacen vasodilatación? Los que hacen vasodilatación es el óxido nítrico, cuyo segundo mensajero es el GMP cíclico. Y lo que hace es bajar la concentración de calcio en el músculo liso. Entonces no hay contracción, el músculo se relaja y hace vasodilatación. Entonces el óxido nítrico, que trabaja con el GMP cíclico, hace vasodilatación. Entonces el óxido nítrico, muy importante, que se estimula, el óxido nítrico producido en el endotelio se estimula por estas sustancias. La sustancia P, la bradicinina, las endotoxinas bacterianas, la trombina o fuerzas de cizallamiento. Miren que esos factores estimulan la producción de óxido nítrico. Acuérdate sobre todo de la bradicinina. La bradicinina, las endotoxinas bacterianas en el shock séptico. Por eso en la sepsis hay una vasodilatación generalizada. Porque en la sepsis
Esas endotoxinas bacterianas estimulan la producción de óxido nítrico. La prostaglandina E, la prostaglandina I2, también llamada prostaciclina, el factor derivado del endotelio, también son buenos vasodilatadores. Prostaglandina E, prostaglandina I2, también llamada prostaciclina. Entonces miren ahí las sustancias vasoactivas en el endotelio, ¿no? ¿Quiénes hacen vasoconstricción? ¿Quiénes hacen vasodilatación? Eso no te puedes equivocar. Si dicen angiotensina 2, endotelina, tromboxano A2, prostaglandina F2, hacen vasoconstricción. Todos los demás, vasodilatación, sobre todo el óxido nítrico, la prostaciclina, la bradicinina, hacen vasodilatación. Luego tenemos acá un sistema muy importante que es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Muy importante para la regulación de la presión arterial. Pero este regula la presión a largo plazo, chicos, a largo plazo. Tenemos otro sistema que es el sistema de los vasoreceptores que regula la presión a corto plazo, ¿ya? Recuerden que la presión arterial está delimitada por el gasto cardíaco, por la resistencia vascular periférica. Esa es la presión arterial. Entonces, la presión arterial es gasto por resistencia. El gasto, ojo, es la función cardíaca y la resistencia la función de los vasos, que es regulada por las arteriolas. Entonces, de esa manera queda delimitado. El gasto contribuye al 30% y la resistencia es la que contribuye al 70% de la presión arterial, ¿no? Ahí tienen entonces. Tu presión sistólica que vale a 120, tu presión diastólica que vale 80, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se regula la presión arterial? Al corto plazo por los vasoreceptores, donde tenemos los famosos senos. El seno aórtico, ahí está, seno aórtico, que está en el callado, y el seno carotidio. El seno carotidio. Miren, el seno aórtico manda la información de la presión cuando está elevada a través del vago décimo par craneal y el seno carotidio a través del glosofaringio, el noveno par. Entonces miren, cuando yo estimulo el seno aórtico, entonces el vago le manda la información. ¿A dónde? Al bulbo cardíaco, que es el centro vasomotor. Al bulbo cardíaco, es el centro vasomotor, ¿ya? Entonces, el bulbo recibe la información del vago y recibe la información del glosofaringio, el bulbo cardíaco. Entonces, cuando la presión esté elevada, el seno aórtico y el seno carotidio se activan cuando la presión esté elevada. Mandan la información al bulbo de que la presión está elevada y el bulbo manda la respuesta, ¿no? Acá hay un núcleo del tracto solitario que es sensitivo y luego viene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es bloquear el tono simpático y estimular el parasimpático. Y con eso voy a bajar la presión arterial, sobre todo bloqueando al tono simpático, porque el tono simpático es el que hace la vasoconstricción. Entonces, es así como funciona este arco reflejo. Al elevarse la presión, el seno aórtico y el seno carotidio mandan la información al bulbo cardíaco, al bulbo raquídeo, ¿no es cierto? Que es el centro vasomotor. Es el bulbo raquídeo, ¿no? Ahí me estaba confundiendo, ¿ya? El bulbo raquídeo, que es el centro vasomotor, y le dicen que la presión está elevada. Entonces la respuesta es bloquear al simpático y estimular al parasimpático. Y de esa manera se baja la presión, ¿ya? Y el sistema a largo plazo es el sistema renina-angiotensina, bien conocido por ustedes, porque el hígado es el que produce este péptido, que es el angiotensinógeno, que tiene 14 aminoácidos. Ahí cuéntalos, mira, tiene 14. Entonces, a este péptido se le quita 4 aminoácidos. ¿Y quién hace eso? Esta enzima, la renina, que es producida por las células yuxtaglomerulares del riñón, que están acá, mira, relacionados a la arteriola aferente.
Y hay estímulos para producir renina. O sea, ¿cuándo se estimulan las células yuxtaglomerulares para producir renina? El principal estímulo es la hipoperfusión renal. O sea, cuando le llega menos sangre al riñón. Ahí se estimula la célula yuxtaglomerular para producir renina. El otro estímulo es cuando estimulamos los receptores beta 1. Doctor, ¿que el beta 1 nomás estaba en el corazón? No, también en el riñón. El beta 1 está en el corazón y en el riñón. Ojo. Y tercero, cuando estimulamos la mácula densa, que está acá, ¿no? Relacionado al túbulo contorneado distal. Entonces, cuando tenemos estos tres estímulos, cualquiera de los tres, pero este es el más importante, hipoperfusión renal, o estimulamos a los receptores beta 1 del riñón, o a la mácula densa que está en el túbulo contorneado distal, que está acá, cualquiera de estos estímulos hace que la célula yuxtaglomerular produzca renina. La renina rompe al angiotensinógeno, de lo que tenía 14 aminoácidos, ahora tiene 10, y se llama angiotensina 1. Y luego la angiotensina 1 es convertida por la ECA producida del endotelio en angiotensina 2. Para eso le corta 2 aminoácidos. Por eso la angiotensina 2, que es el metabolito finalmente activo, es un octapéptido, porque tiene 8 aminoácidos. Es un octapéptido. Y la angiotensina 2 va a tener varias funciones. Una de ellas es su efecto vasopresor, o sea, hace vasoconstricción, ya lo hemos dicho, es un potente vasoconstrictor. Eso es efecto a corto plazo. Luego, a largo plazo, estimula la formación de aldosterona por la corteza suprarrenal, estimula, por lo tanto, la reabsorción de sodio y agua, aumentando la volemia y finalmente aumentando la presión arterial. Para eso sirve el sistema renina-angiotensina-aldosterona, para aumentar la presión arterial. Por eso cuando un paciente es tipo volémico, chocado, se activa este sistema renina para levantar la presión. ¿Ya? Se activa este renina. O cuando hay una estenosis de la arteria renal. ¿Te acuerdas de la hipertensión renovascular? ¿Por qué el paciente que tiene estenosis de la arteria renal tiene presión elevada? Porque a haber estenosis de la arteria renal, va a haber hipoperfusión renal. Le llega menos sangre al riñón, entonces activa el sistema renina. Se libera más renina, más angiotensina 2, y este tiene un efecto vasoconstrictor, aumenta la aldosterona, aumenta la volemia, aumenta el tono simpático. Tiene varias funciones. Y una función tóxica es que produce fibrosis del corazón. Ojo, la angiotensina 2 es un remodelador cardíaco. Es un remodelador cardíaco. ¿Ya? Acuérdense de eso. Muy bien. Y solo para ya terminar, decirles sobre el COVID-19 y el sistema cardiovascular. Recuerden que este virus que está produciendo la pandemia, que ha producido y sigue produciendo esta crisis sanitaria, el SARS-CoV-2, para que ingrese a la célula e infectar, utiliza este receptor, ¿verdad? El ECA2, que es un aminopéptido. El ECA2, doctor, yo he escuchado solo el ECA1, que es lo que acabamos de estudiar. Esto tú has estudiado, ¿verdad? Angiotensinógeno, renina, angiotensina 1, y la 1 es convertido por la ECA, recuérdate, en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 con su receptor AT1, ojo, la angiotensina 2 con su receptor AT1, ¿qué hace? Hace vasoconstricción, aumenta el tono simpático, aumenta la volemia, hace fibrosis cardíaca, es prooxidante, es proinflamatoria. Miren, tiene toda esa función. Entonces, tiene que haber un sistema que regule a esta ECA1. Tiene que haber un sistema que lo regule. ¿Quién es ese sistema? La ECA2. La ECA2 es el que regula. ¿Por qué? Porque la ECA2, mira, la ECA2 convierte a la angiotensina 2, ¿correcto? En angiotensina 1,7.
También convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1,9. ¿Tú te acuerdas que la angiotensina 1, cuántos aminoácidos tenía? 10. La angiotensina 2, ¿cuántos aminoácidos tenía? 8. Entonces, estos metabolitos son convertidos por la ECA2. La angiotensina 1 es convertida en angiotensina 1,9. Y la 2, como tiene 8 aminoácidos, es convertida en angiotensina 1,7. Ahí los tienes. Eso es la ECA2. Convertir la 1 y la 2 en estos metabolitos que a través de su receptor más hacen todo lo contrario de la angiotensina 2. La angiotensina 1,7 hace vasodilatación, baja el tono simpático, baja la volemia, es antifibrótico, es antioxidante, es antiinflamatorio. Por lo tanto, la angiotensina 2 genera injuria tisular y la angiotensina 1,7, que es el producto de la ECA2, produce protección tisular. Entonces debe haber un equilibrio entre la ECA, que produce angiotensina 2, y la ECA2, que produce angiotensina 1,7. Como todo en el organismo, debe haber un equilibrio. Pero cuando nos infectamos por el SARS-CoV-2, se rompe este equilibrio. Porque el SARS-CoV-2 utiliza para ingresar a la ECA2. Entonces, ¿qué es lo que hace? La mantiene ocupada para poder infectar las células. Entonces te produce un desbalance la infección por coronavirus, favoreciendo la acción de la ECA1 y la ECA2 disminuye, porque está ocupada en hacer ingresar el virus a la célula huésped. Entonces, ¿qué va a pasar en la infección por coronavirus? Hay una hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso es lo que lleva a la injuria en el paciente. Por eso entonces, ¿cuáles son los 4 mecanismos por el que se produce la injuria en la infección por SARS-CoV-2? Una es por la hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otra es una injuria directa es decir, una citotoxicidad directa del virus. Otra es la inflamación más la trombosis, la llamada tromboinflamación, porque activa la hemostasia, generando trombosis, y también genera inflamación. Y alteración de la inmunidad, disregulación del sistema inmunitario. Esos son los 4 sistemas por los cuales se produce el daño a nivel del organismo. Y ya está demostrado que el SARS-CoV-2 no solo produce neumonía, sino una infección multisistémica. Y estos serían los 4 mecanismos más importantes. Disregulación del sistema renina-angiotensina, citotoxicidad, tromboinflamación y la alteración inmunitaria. ¿Ya? Entonces miren, y de esto es de lo que podemos hablar de las complicaciones cardíacas que genera el COVID-19, que puede generar cardiopatía isquémica, puede generar shock, puede generar síndrome isquémico coronario agudo, ¿no? Los infartos. Por eso las troponinas, el péptido natriurético cerebral, son marcadores cardíacos de la infección por COVID-19, ¿no? Tanto la troponina como el péptido natriurético cerebral.